¿Qué tal, mis hermanos? Pues ya es viernes 14 de mayo, estamos llegando al fin de semana, acercándonos al final de esta sexta semana de Pascua y a la fiesta de la Ascensión, que como les decía ayer, nosotros en México la celebramos el domingo, que es el séptimo domingo de Pascua, y ahí arranca la última semana de este tiempo pascual que estamos viviendo. El día de hoy celebramos la fiesta de San Matías. Por eso sobre todo la primera lectura de hoy, que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 15 al 17 y del 20 al 26. Nos narra cómo Pedro se pone de pie en medio de todos sus hermanos y empieza una predicación que lleva un objetivo. Les habla de cómo tenía que cumplirse el pasaje de la Escritura en el que el Espíritu Santo, dice, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. O sea, empieza a reflexionar cómo lo que dice Judas, pues ya estaba pronosticado, ya estaba en las profecías, pero al llegarse a ese cumplimiento, pues el número de los 12 queda incompleto. Entonces les habla también que en las escrituras está escrito que debe de cubrirse, debe de completarse el número de los 12 apóstoles. Dice, hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Entonces empiezan a buscar quién será el que va a ocupar el lugar de Judas. Y los requisitos, obviamente, que sean personas que sigan el Evangelio, que su conducta sea intachable. Pero principalmente dice dos cosas, que sea testigo de la resurrección de Jesús, que haya visto cómo convivió con Jesús después de la resurrección, pero sobre todo, aquí lo amplían, dice que uno que sea de los que nos acompañó mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. O sea, es alguien que realmente tenga un conocimiento de la persona de Cristo, que lo haya conocido personalmente, que lo haya acompañado durante sus predicaciones, que sea testigo de todos los milagros que hacía, que haya vivido y sufrido la pasión y la muerte de Cristo, pero que también haya sido testigo de la resurrección, de cómo convivió con ellos hasta el día que se eleva a los cielos y les deja la misión, la misión ya de la Iglesia Universal aquí como Iglesia Católica, Iglesia Universal. Algo importante es cómo al poner encontraron dos personas que reunían los requisitos, José Barzabá, por sobrenombre el justo, y a Matías. Dice, se pusieron a orar de este modo. Fíjense qué hermosa oración. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado del que Judas desertó para irse a su propio lugar. O sea, es importante siempre que vamos a tomar una decisión, sobre todo una decisión que sea trascendental para nuestra vida, qué importante es hacer oración. Y es algo que se nos ha olvidado. Hoy en día nosotros buscamos trabajo, buscamos pareja, buscamos una profesión, pero siempre lo usamos a veces con criterios humanos. Se nos olvida pedirle a Dios que nos ilumine para que nos guíe en esa decisión y encontremos un buen trabajo, una buena profesión, una buena esposa o esposo. Aquí nos enseña cómo, aunque muy extrañamente dice, echaron suertes y le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Seguramente eso de echar suertes tampoco quiere decir que echaran un volado simplemente, sino que la oración precisamente fue para que el Espíritu Santo eligiera al sustituto. Judas dice, él era de nuestro propio grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros ese ministerio. Entonces, qué importante es eso de mantenernos en oración, porque si no podemos caer en lo mismo que Judas. Habiendo sido elegidos para seguir a Jesús, si nos dejamos influenciar por la falta de oración, por la falta de contacto personal con Cristo, podemos influenciarnos por el enemigo y después traicionar a Jesús. Esa enseñanza nos deja esta primera lectura. Y en el Evangelio de Juan 15, 9, 17, no es capricho, no es casualidad que nuevamente este pasaje
el que ya leímos el domingo y leímos incluso algún día de la semana pasada. Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ya hemos meditado mucho la importancia de ese permanecer, que es lo que nos lleva a ser constantes en la fidelidad y en el amor. Y les digo qué importante la iglesia nos pone estas lecturas de una manera repetitiva en estas últimas semanas, porque tiene mucho de dónde meditar, mis hermanos. Hoy yo quisiera centrarme en dos cosas. Por un lado, en el amor que está diciendo aquí, y por otro lado, que dice, nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Son dos conceptos, mis hermanos, que hoy en día están muy manoseados, la amistad y el amor. Simplemente lo vemos en las redes sociales. Hay personas que se vanaglorian de decir, no hombre, yo tengo muchos amigos en Facebook, tengo 500, tengo 1000, tengo 1500 amigos, pero realmente son amigos. Los conoces, sabes cuáles son sus motivaciones, sus sufrimientos. La amistad está demasiado manoseada y por lo mismo se desvaloriza, no le damos valor. Y a veces decimos, con los dedos de la mano cuento los verdaderos amigos, porque un verdadero amigo se conoce en el hospital, en las buenas y en las malas, como luego decimos. Yo los invito a que, como les decía, a través de la oración podamos pedirle a Dios que las amistades que pone a nuestro lado las podamos alimentar realmente con el verdadero amor de amigo. Miren, esa es otra palabra muy mal utilizada, el amor. Ahora, tan fácil que es decir te amo, entre amigos a veces se dicen así, pero en la práctica no lo cumplen, porque simplemente hacer el amor como lo expresa el mundo es incorrecto, o sea, porque se refieren más al sexo y el sexo no es el amor. Y es lo que decíamos la vez pasada, una prostituta es una mujer que sufre mucho, que se ha tenido que ver y a veces somos injustos al juzgarlas a ellas, porque a veces tienen que seguir ese camino por situaciones que no son propias para ellas. Y sí, yo creo que son pocas aquellas mujeres que se dedican a ese oficio por gusto y tienen todo el día relaciones sexuales y no quiere decir que estén viviendo en el amor. Aquí lo que Jesús nos aclara es que la fuente del amor es una, que es el Padre. Así como el Padre me ama, dice Jesús, así los amo yo a ustedes y así se deben amar unos a otros. ¿Por qué, por qué un hombre engaña a su esposa? ¿Por qué un hombre incluso puede cometer incesto con sus propios hijos o gente de su familia? ¿Por qué una mujer también ahora tiende a engañar a su marido? ¿Por qué un hombre y una mujer pueden maltratar a sus hijos? Porque no están, ese amor que se dicen tener se desvincula del amor, de la fuente del amor que es Dios. Y entonces es un amor que va más al placer, que va más al tener, que va más al disfrute. Y por eso también hay tantos divorcios, porque ya no me llevo bien, ya tenemos muchos problemas, pues mejor cada quien por su lado. Si realmente el amor que nos tenemos lo mantuviéramos unido al amor de Dios, esas dificultades que hay, lo que harían serían fortalecer el amor porque precisamente el amor de nosotros con Cristo se fortalece en la dificultad porque nos une más. Cristo se asocia más fuertemente a nosotros y nosotros buscamos más a ese Dios para que nos ayude a mantenernos firmes en el dolor, en el sufrimiento, en la muerte de un ser querido, en el desempleo. Entonces hoy yo creo que será importante meditar este evangelio a la luz del amor, a la luz de la amistad, cómo estoy amando a mi esposa, cómo estoy amando a mis hijos, cómo estoy amando a mis amigos y entonces sí, vivir una comunidad del amor como la buscaba San Juan Pablo II. Te doy la bendición esperando que el amor de Dios sea el que guíe tu vida, el que guíe tus acciones y que sea el que sane tus heridas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Soy el diácono Antonio Cervantes y te deseo todo bien en el Señor. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien.